Y vamos llegando a la última presentación, es Prescripciones de Cal, Eduardo Diez. Eduardo, tenemos el tiempo para escucharte. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo Ricardo recién, la idea es contarle en qué está trabajando Monsanto desde el proyecto de prescripciones, cómo encargamos esta idea y para llegar a lo que es el día de hoy el proyecto que ya está en fase comercial. Como bien dice ahí en la slide, la idea al empezar con esta línea de trabajo es tratar de enfocarnos en el manejo correcto de la densidad y nutrición para cada híbrido, siendo que la empresa tiene gran conocimiento de lo que generamos internamente de nuestros productos, que son nuestros híbridos y variedades, y cómo lo podemos llevar de la mejor manera posible al campo. Un poco para dar la base teórica que dio un poco el puntapié a nuestra línea de trabajo, es conocer un poco qué oportunidades hay de captura de valor en lo que es la productividad a nivel del país. En este sentido, lo que pueden ver ahí es ese mapa de diferencias en productividad, está basado en lo que es el proyecto de brechas de rendimiento. Para los que no están familiarizados, es un proyecto que es a nivel mundial, en la cual para cada país existen ajustes locales en los cuales se trata de identificar qué tan lejos estamos del rendimiento alcanzable a nivel de lote de productor, de lotes comerciales. Si consideramos un rendimiento alcanzable solo limitado por el agua. En ese sentido se hacen corridas mediante modelos de simulación agronómica como DISET, en los cuales se ve cuál es el rendimiento el cual es alcanzable a nivel de condiciones de productor y qué está pasando actualmente, a través de estadísticas o lo que pueden ser la información de los ministerios de Agricultura y demás. En ese sentido se ve que para lo que es Argentina y especialmente focalizados en lo que es maíz, que es en lo que consiste hoy el proyecto de prescripciones, tenemos una oportunidad de un 41% del rendimiento que estamos dejando en el campo sin capturar, y que haciendo ajustes en lo que ya se hace ahí el día de hoy podemos acercarnos un poco más y capturar un poco de ese valor que al día de hoy se nos escapa. Y también como marco teórico vemos en los que son los gráficos de la izquierda qué es lo que estuvo pasando en la serie de años, si miramos un poco hacia el pasado más reciente, qué pasó con lo que fue densidades en lo que respecta al uso de los híbridos, no específicamente aquí densidades, pero sí qué ha pasado con los rendimientos. Si podemos el gráfico que está en la parte de arriba, se ve que en la primera sección hacia la izquierda se ve un claro incremento en las tendencias de los rendimientos y ya hacia los últimos años una estabilización, siendo que si vemos en el gráfico de abajo lo que Breeding nos entrega como híbridos nuevos año a año, vemos incrementales de rendimiento. Es decir, nosotros en lo que es la calidad de los materiales genéticos y el rendimiento que pueden otorgar, vemos un beneficio año a año de lo que genera internamente la empresa, y eso no lo vemos reflejado en el campo. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad de valor para capturar a nivel de productor. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer? Bueno, combinar los híbridos que genera la empresa, con las prácticas agronómicas que sabemos cómo responde cada uno de esos híbridos a la práctica agronómica, sea densidad, sea nutrición, sea perfiles sanitarios y demás, más el conocimiento del ambiente y sus interacciones para finalmente decantar en el rendimiento, que es lo que tratamos de capturar, como expliqué anteriormente. Y esto lo podemos hacer mediante las tecnologías que ya existen al día de hoy y están disponibles muy fácilmente para cualquier productor, aplicando ciencia de datos con el conocimiento que tenemos de nuestros híbridos, más el conocimiento que tenemos del ambiente y que podemos llevar hacia una prescripción. Entonces, un poco dándole hacia lo que es prescripciones en el día de hoy, que es una recomendación en forma de prescripciones para lo que es densidad. Se ven muy pequeños los gráficos, así que voy a tratar de explicarlos. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es estudios de lanzamientos de híbridos desde 1900 hasta casi la actualidad. ¿Qué ha ocurrido con el mejoramiento de los híbridos? La línea que está más hacia abajo es si ponemos todos los lanzamientos de nuevos híbridos año a año, en una muy baja densidad, en 10.000 plantas por hectárea,
qué hemos visto en la evolución de los rendimientos, y la línea que se ve con un ajuste o con una pendiente más alta es una vez que a cada uno de esos materiales lo poníamos en una densidad más competitiva, es decir, de alrededor de 70.000 plantas por hectárea, ahí sí veíamos el beneficio de rendimiento. Es decir, los híbridos han mejorado no tanto por su producción individual a nivel de planta, sino en lo que toleraban a nivel de cultivo y cómo podían ser mucho más eficientes en la tolerancia a estreses, ya sea por la calidad del ambiente o mismo por soportar más cantidad de plantas en el ambiente. Un poco lo que se ve en el gráfico del medio es qué ocurre con la respuesta de los híbridos a la densidad. Es decir, estamos acostumbrados a ver la respuesta de los híbridos en densidad como una única curva, pero sabemos que esto es diferente a nivel de ambientes. La línea verde nos representa un ambiente de alto potencial y la roja uno de baja potencial. Es simplemente un gráfico esquemático, pero nos permite ver que para cada ambiente de rendimiento tenemos una densidad óptima que nos permite capturar el mayor rendimiento en cada uno de esos ambientes. Y esto ¿qué ocurre a nivel de los híbridos que al día de hoy tiene la empresa? Y aquí tenemos dos ejemplos, como el 7210 o el 7010, que son híbridos de diferente respuesta a la densidad a nivel de ambiente, y cómo nos conviene ajustar esa densidad, sabiendo que tenemos cada uno de esos ambientes, no solo a nivel país, sino a nivel de un mismo lote, con lo cual sabemos que podemos tener una densidad óptima para cada parte del lote, simplemente teniendo una estimación, un conocimiento previo de cuál es el rendimiento que podemos esperar en cada una de esas partes. Y cuál es la densidad óptima de acuerdo al híbrido que estemos considerando. Esto nos hace que tengamos no solo diferentes respuestas a la densidad, sino diferentes posicionamientos. Híbridos mejor posicionados para ambiente de alto potencial, de medio o de bajo potencial. Y bueno, ¿cómo podemos considerar el ambiente? Seguramente cada uno de los que estamos en esta sala tenemos una concepción diferente de lo que es el ambiente. Tenemos diferentes escalas a las cuales podemos empezar a trabajar si estamos pensando en agricultura de precisión. A nivel país, mediante encuestas de productividad o la productividad histórica de datos nacionales, a través de modelos de cultivo, como les comentaba anteriormente, mediante modelos de simulación agronómica. Una vez que nos metemos ya dentro del lote, podemos empezar a trabajar con imágenes satelitales, como muchas de las plataformas que se han presentado aquí lo han mostrado, y un poco en qué estamos trabajando, cuál es la línea de trabajo de la empresa, una vez que queremos ir hacia el manejo más específico dentro de cada lote, no trabajando ya a nivel de zona, sino a nivel de cada uno de los puntos del lote y cómo podemos ajustar la práctica agronómica para cada uno de esos puntos, en una grilla al día de hoy de 10 por 10 metros. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos? En el desarrollo de algoritmos que utilicen gran cantidad de información, tanto del ambiente como de los híbridos, para conocer de la forma más precisa que pudiéramos cómo es la variabilidad en productividad dentro de un lote para hacer un ajuste en forma acorde de la práctica agronómica. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a juntar un montón de capas de información que podíamos del lote, tanto de suelo como de relieve, como de imágenes satelitales y demás, para intentar comprender de la mejor manera posible, o de la mejor manera que pudiéramos, cuáles son las variables ambientales que mejor explican la variación en productividad del maíz. Entonces, una vez que juntamos toda esta información, empezamos a consolidar bases de datos en las cuales teníamos productividad de maíz y variables ambientales, y veíamos cuáles explicaban mucho de esa variabilidad, cuáles explicaban poco, cuáles eran fácilmente medibles y cuáles no, con lo cual podíamos llegar a una solución que a nivel de productor le permitiera, mediante la colección de una serie de pocas variables ambientales, tener una estimación en la cual pudiéramos ajustar la práctica agronómica. Así es que construimos una base de datos con todas estas variables que colectamos a nivel de los lotes, en la cual terminamos con unas 10 capas aproximadamente, que son entre propias del lote más unas accesorias a nivel más regional, en las cuales, con la colección de esas capas de información, como la elevación, derivados topográficos como CTI, pendiente, etcétera, electroconductividad superficial y profunda, estamos trabajando con Veris, más muestreo de suelo dirigidos, combinamos todas estas capas de información para hacer una estimación de rendimiento en diferentes escenarios de productividad que le permitan al productor elegir qué escenario de productividad mejor se ajusta a su capacidad productiva y a la calidad del lote para terminar ajustando la práctica agronómica en forma acorde. Entonces, simplemente con colectar esas capas de información a nivel de lote, al productor le podemos dar
un rendimiento estimado de maíz en 3 escenarios diferentes, pensando en uno de intermedio-baja, intermedio y alta productividad, pensando en lo que mejor se ajusta a sus condiciones específicas y dándole esa flexibilidad al productor para manejar su riesgo de la mejor manera que considera apropiada. Entonces, hoy en día prescripciones consiste en colección de la información de campo, como les comentaba, BERIS, muestreo de suelo dirigido, la generación de escenarios productivos. Una vez que el productor elige el escenario productivo más el híbrido que vaya a sembrar en ese lote, se ajusta la densidad en forma acorde específica para ese híbrido, para cada uno de los puntos en los cuales tenemos una estimación de rendimiento, y se genera una prescripción continua para el lote y no en zonas de manejo, para que el productor simplemente se descargue la prescripción en forma continua y la cargue en la sembradora para aplicarla. Y finalmente, cuáles han sido un poco de los resultados que hemos obtenido en los últimos años a través de los testeos que hemos hecho a nivel de lote completo. Ni bien comenzamos con el proyecto, estábamos trabajando solamente con Precision Planting y como ven ahí con un 7% de aumento de rendimiento. Eso le decimos solamente con Precision Planting para asegurarnos que lo que nosotros teníamos como prescripto de densidad finalmente o efectivamente se lograra en el campo. Una vez que lo abrimos a todo el abanico de monitores y sistemas de siembra variable que hay en el campo para testear cómo se comportaba, finalmente tenemos alrededor de un 1% menos o un 6% de incremento de rendimiento, pero en general todos los monitores disponibles o sistemas de siembra variable se comportan satisfactoriamente bien y pueden aplicar nuestra recomendación en forma excelente. Lo cual se traduce como dice ahí abajo, en un beneficio directo para el productor, no solo por el incremento de rendimiento, sino por el mejor manejo del riesgo, porque va a estar aplicando la mejor densidad posible para cada uno de los ambientes del lote en esta grilla de 10 metros. Una mejora en la competitividad de nuestros híbridos, porque vamos a saber que nuestros híbridos se aplican de la mejor manera posible en el lote y no estamos subaprovechándolos y desperdiciándolos en los distintos ambientes, sino que sabemos que para cada uno se aplica de la mejor forma posible, lo cual se traduce en una reducción de riesgo tanto para el productor como para la empresa, porque sus productos se usan de la mejor manera. Y bueno, finalmente, para el que quiera probar el proyecto de prescripciones y interesarse un poco más, ahí tiene la página. Muchísimas gracias, Eduardo.